Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas. Hoy hablaremos de la derivada, que es uno de los temas centrales de este curso. El propósito de este video es ayudar a la comprensión del concepto de derivada, su definición formal, sus principales propiedades y su relevancia tanto en la teoría como en la vida cotidiana y profesional. Para empezar, analicemos algunos problemas que crearon la necesidad de desarrollar este concepto. Imagina que va conduciendo por una carretera y observa que el velocímetro de tu motocicleta se está moviendo. En un momento dado, el velocímetro marca 50 kilómetros por hora. Esta lectura presenta su velocidad instantánea en ese preciso momento. Pero, ¿cómo determina la velocidad instantánea? Si pensamos en términos básicos, la velocidad promedio se calcula como la división entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Sin embargo, la velocidad instantánea requiere un concepto más sofisticado. Necesitamos calcular qué tan rápido cambia la posición de un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño. Esta era la inquietud de los científicos antiguos. ¿Cómo calcular la rapidez instantánea? Este es otro problema. Un epidemiólogo está monitoreando la propagación de una nueva enfermedad infecciosa que hay en una ciudad. Los datos muestran que el número de casos sigue creciendo con un patrón matemático específico a lo largo del tiempo. El tiempo está medido en días. Para tomar decisiones críticas de salud pública, por ejemplo, cómo, cuándo y cómo empezar a implementar medidas de confinamiento, uso de recursos hospitalarios, se necesita reconocer la velocidad exacta de propagación en cada momento, no solo el promedio de casos entre las dos fechas. Esa tasa instantánea de crecimiento es parecido a la rapidez instantánea. Y este problema es más antiguo. Dada una curva y un punto específico sobre la gráfica, ¿cómo podemos encontrar la ecuación de la recta que toca la curva en ese punto exacto sin cortarla? Esto es lo que se conoce como una recta tangente. La palabra tangente proviene del latín tangere, que significa tocar. Los matemáticos griegos, particularmente Apolonio de Perge, del siglo III a.C., habían definido la tangente para las secciones cónicas, pero sus métodos geométricos no funcionaban para curvas más complejas. Todos estos problemas que hemos visto apuntan a la definición de un solo concepto, que es la derivada. Pero antes, veamos un concepto más elemental que tiene que ver con la función lineal, y es cómo calcular la pendiente conociendo dos puntos. Veamos la definición de la pendiente de una recta. Cuando vimos la función lineal, vimos que la pendiente era un número que acompaña a la x en las funciones lineales, pero tiene una manera de calcularse a partir de dos puntos. La pendiente m de una recta se define como m igual a delta y sobre delta x. Delta y es la variación de las segundas componentes, o sea, la componente y de cada punto. Y delta x es la variación de los componentes del eje x, o sea, la primera componente. Dicho de otra manera, si tengo dos puntos, sería este cociente de diferencias. En el numerador va la resta de y2 menos y1 y en el denominador x2 menos x1. Veamos un ejemplo. Determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Las coordenadas de A es 1, 3. Entonces, vamos a decir x1 será el 1 y y1 será el 3. Para el otro punto, x2 será el 4 y y2 será el 2. Así que la pendiente es igual a, primero restamos la y. 2 menos 3, que son las segundas componentes,
entre la resta de las primeras componentes, o sea, 4 menos 1. En el numerador da menos 1 y en el denominador da 3. Así que la pendiente es menos 1/3. Veamos, cuando ubico los puntos en el plano y trazo la recta, me doy cuenta de que tiene una inclinación negativa. Eso quiere decir que la recta va decreciendo. Esta es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Tengamos en cuenta que este concepto lo vamos a seguir usando. Ahora sí, pasamos al concepto más importante de esta clase, que es la derivada. Definición formal de derivada. Sea f una función definida en un intervalo que contiene al punto A. La derivada de f en el punto x igual a, denotada como f' de a, se define como sigue. F' de a igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Este cociente, si lo miramos con cuidado, este cociente tiene la forma especial que vimos de la pendiente. Tengamos en cuenta también otras cosas. La derivada, como llamaremos a f' en a, es un número, porque el límite es un número. Así que f' de a es un número. Así que veamos el significado geométrico de lo que aquí está ocurriendo. Determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos a, f de a y x, f de x. Pero recuerden, si calculamos la pendiente, sería f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Les parece conocido? Claro, es la función a la que se le calcula el límite cuando x tiende a en la definición de derivada. Así que lo que estamos calculando son pendientes. Vamos a ver una interpretación geométrica de lo que estamos haciendo al definir la derivada de una función en un punto. Veamos este ejemplo. Tengo una curva, una función que es la del color azul, y tengo los puntos a f de a y x f de x. Ahora, noten este detalle. Si yo calculo la pendiente de esta recta de color púrpura que une el punto verde con el punto rojo, me va a dar la ecuación anterior, ¿sí? Que era f de x menos f de a sobre x menos a. Pero en este punto, esta recta está cortando en dos partes a la curva. Este tipo de rectas se le llama rectas secantes, porque la cortan en dos puntos o más. Veamos la siguiente animación. ¿Qué pasa si x tiende a? Veamos primero acercarnos a A por la derecha. Veamos esta animación. Si x se acerca a A, la inclinación de la recta también cambia. La pendiente de la recta también cambia. Pero cuando x se acerca muchísimo a A, quedan casi una encima de otra, aparece ya no una recta secante, sino una recta tangente. ¿Sí? Veámoslo de nuevo. Cuando x se acerca a A por la derecha, observamos lo que está ocurriendo. Cambia la pendiente, pero la recta deja de ser secante y se vuelve una recta tangente. Ok. Ahora hagamos el límite, pero por la izquierda. ¿Sí? Aquí x se acerca a por la izquierda. Miren el cambio de la inclinación y también la recta deja de ser secante y se vuelve una recta tangente. Así que la derivada en un punto se puede interpretar de esta manera. La pendiente de la recta tangente en el punto x igual a A es f' de A, que es el límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. Aquí se resuelve otro problema histórico que mencionamos al principio, cómo encontrar la ecuación
o por lo menos la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a. Por eso apareció la derivada. Hay otra manera de plantearla y para eso vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Si definimos h igual a x menos a, si x tiende a, entonces x menos a será casi 0, ¿verdad? O sea, h tiende a 0. Además, x lo podemos despejar de la primera igualdad, nos queda igual a más h. Ahora, reemplacemos en la definición de derivada que tenemos, f' de a igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Donde está la x, vamos a reemplazar por a más h. Y donde está x menos a, vamos a poner h. Y cuando x tiende a A, lo podremos reemplazar por h tiende a 0. Así que nos queda esta nueva forma de calcular la derivada. En la práctica es lo mismo, pero la segunda resulta más práctica a la hora de hacer demostraciones de alguna derivada, como veremos a continuación. Por ahora, vamos a ver la definición formal de derivada. Sea f una función definida en el intervalo que contiene el punto A. La derivada de f en el punto x igual a, denotada como f' de a, se define como f' de a igual al límite cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Con esto queda claro que podemos usar esta definición o la otra, cualquiera de las dos, porque son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo. Empecemos a usar las funciones que ya hemos conocido. Hoy no vamos a hacerlas todas, pero empecemos con las básicas. Empecemos con la función constante. Derivada de una constante. Calcular la derivada de la función definida por f de x igual a k en el punto x igual a. Por definición, la derivada en a es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Pero, ¿cuál es la imagen de f de a o la imagen de a más h? Pues como es constante, el número que yo reemplace en la función, la respuesta va a ser k. Así que f de a más h da k y f de a también es k. Así que esto queda f' de a igual a el límite cuando h tiende a 0 de k menos k sobre h. Eso da 0 sobre h y eso es 0. Así que f' de a es igual a 0. La derivada de una constante es 0 en cualquier punto, sea a el valor que sea. Veamos la gráfica. Como ven, la recta horizontal es la función constante. En este caso estoy usando k igual a 2. Pero, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Bueno, ella misma es la recta tangente. Así que la pendiente es 0. Veamos otro ejemplo. Veamos la función lineal. Calcular la derivada de la función definida por f de x igual a mx más b en el punto x igual a. Usamos la definición. Entonces, donde está a más h, f de a más h sería m, en vez de x, escribimos a más h más b. Vamos a reemplazar. La primera, vamos a ver aquí. Cuando reemplazo a más h, este valor de aquí, lo reemplazo acá, queda multiplicado por m y se le suma una b. Menos f de a sería m por a más b. Todo sobre h. Continuamos. Resolvemos esto. Esto da m por a, m por h más b menos m por a menos b. Nos queda esta cantidad. De aquí podemos cancelar ma menos ma porque da 0. Y b menos b. Aquí están otros que cancelamos. Nos queda únicamente mh sobre h. O sea que la derivada en a sería el límite cuando h tiende a 0
de MH sobre H. Esas H's las puedo cancelar porque una está multiplicando y otra dividiendo, las simplificamos. Y nos queda que eso da M. La pendiente de la recta tangente en A es M. Porque la inclinación o la pendiente de la recta es la misma en todos los puntos para cualquier valor que tengamos de A. Bueno, eso no es lo mismo cuando la función es diferente, como pasa, por ejemplo, con una parábola. Veamos ese ejemplo. Calcular la derivada de la función definida por f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a A. Bueno, entonces la definición es esta. Donde está f de a más h, quedaría a más h a la 2 menos a la 2. Bueno, aquí tenemos una diferencia de cuadrado, pero la vamos a resolver. Empecemos a elevar al cuadrado, a hacer el trinomio correspondiente, a ver qué se simplifica. A ver, empecemos el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos a cuadrado que ya estaba ahí. ¿Qué se simplifica? Pues a cuadrado. Nos queda la expresión 2ah más h cuadrado sobre h. Como ven, en el numerador podríamos factorizar la h. ¿Sí? Podemos factorizar la h para simplificarla con la que está en el denominador. Como vemos aquí, simplificamos y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 2a más h. Como h tiende a 0, la respuesta de todo esto es 2a. Como pueden ver, la derivada de la función x a la 2 en el punto A es 2a. Es un número, o sea, la derivada en un punto es un número. ¿Qué pasaría si no fuese x a la 2, sino x a la 3? Vamos a ver. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x a la 3 en el punto x igual a A. Bueno, aquí vamos a usar el límite al final. Ya tenemos este cociente que hay que resolverlo, pero ahora va a quedar a la 3. Entonces nos queda a más h a la 3 menos a la 3 sobre h. Vamos a resolver, este no es trinomio, ¿sí? Este es un cuatrinomio porque nos van a quedar 4 términos y el primero va a la 3, después 3 veces el primero a la 2 por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo a la 2, más el segundo a la 3. ¿Sí? Es bueno repasar el triángulo de Pascal para esto. Veamos. El primero queda a la 3 más 3a a la 2 por h más 3a h a la 2 más h a la 3 menos a la 3. ¿Qué se simplifica? Pues las a la 3. Y nos queda una expresión que podemos factorizar la h y al simplificar nos queda este límite. Límite cuando h tiende a 0 de 3a a la 2 más 3a por h más h a la 3, a la 2. Como h tiende a 0 y la función son funciones continuas, pues simplemente lo reemplazamos. Donde está h ponemos 0 y nos queda 3a cuadrado. Esa es la derivada en el punto x igual a. Si x es 1 o 3 o 5, se reemplaza donde está la a y ese va a ser la derivada en ese punto. ¿Qué pasaría si fuese la función raíz cuadrada? Calcular la derivada de la función definida por f de x igual a raíz cuadrada de x en el punto x igual a a. Recuerden que a puede ser cualquier número, así que es cuestión de tener el número adecuado y al final lo reemplazamos. Empecemos con el cociente f de a más h menos f de a sobre h. Pero en este caso, la función es raíz cuadrada, así que nos queda de esta manera. Raíz cuadrada de a más h menos raíz cuadrada de a sobre h. Bueno, es muy poco lo que podemos hacer aquí. Así que vamos a usar una técnica que se utiliza cada vez que hay raíz cuadrada, y es multiplicar por la conjugada. ¿Qué es la conjugada? Bueno, si aquí tengo raíz cuadrada de algo menos la raíz cuadrada de algo más,
lo multiplico por la misma cantidad, pero separada en vez de menos con más. Y así sería un producto notable que daría una diferencia de cuadrado, simplificando las raíces. Esa es la intención. Vamos a ver cómo se hace para que sea más claro. A ver, la misma cantidad yo la multiplico por lo que está en color azul. Si lo que está en azul lo simplifico, me da lo que estaba anteriormente. Pero esa no es la intención. La intención es cambiarla. Al multiplicar por lo que está en color azul, observen que es la misma cantidad que está acá, pero aquí hay un signo más. Así que este producto nos da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y en el denominador, pues sí queda h por el factor de color azul. Veamos. Nos queda en el numerador a más h menos a. Se simplifican las a, esta con esta, y las h se pueden simplificar, quedando en el numerador un 1. Y no es que pasa el denominador a subir, jamás. Ahora, sigamos, aquí nos queda esta expresión, y ahora aplicamos el límite que debemos calcular. Y cancelamos las h y nos queda un 1. Y calculamos el límite que debemos calcular. Como son funciones continuas, es cuestión de reemplazar la h por el 0. Así que nos va a quedar 1 sobre raíz de a más raíz de a en el denominador. Eso es 1 sobre 2 veces raíz de a. Esa es la derivada de la raíz cuadrada de x en el punto x igual a a. Ahora calcularemos la derivada de una función trigonométrica, de la función f de x igual a seno de x, en el punto x igual a a. Empecemos. Recuerden que la derivada es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Así que donde está la f vamos a cambiar por la función seno. Eso nos queda seno de a, límite cuando h tiende a 0 de seno de a más h menos seno de a sobre h. Bueno, ¿y aquí qué hacemos? Pues como vemos, hay seno de a más h. Así que tenemos que usar una identidad trigonométrica conocida como seno de la suma de ángulos. La voy a escribir aquí. Es esta. Seno de a más b, donde a y b son los ángulos, sería seno de a por coseno de b más seno de b por coseno de a. Tengamos esto presente, solo que ahora no lo vamos a hacer con a mayúscula más b mayúscula, sino con a más h minúscula. Veamos. Le quedaría seno de a por coseno de h más seno de h por coseno de a menos seno de a. Bueno, a propósito, puse de color azul las palabras iguales. Seno de a y seno de a. No se cancelan, no se pueden cancelar, pero la podemos agrupar para sacar factor común. Si tomamos el primer término aquí, seno de a por coseno de h y menos seno de a, y sacamos factor común, pues nos va a quedar lo siguiente. F' de a igual al límite cuando h tiende a 0 de, aquí seno de a está sacado como factor común. Queda coseno de h menos 1 sobre h, más seno de h por coseno de a sobre h. Bien, bueno, noten una cosa. Seno de a no cambia con esta h, porque es una constante cuando varía la h. Así que este seno de a podría salir. Y este coseno de a tiene el mismo efecto. No tiene h, podría salir. Entonces, vamos a ver. Nos quedarían, por otro lado, aquí quedaría coseno de h, vamos a señalarlo, coseno de h menos 1 sobre h. Ese límite lo conocemos. Seguramente les parece familiar. Y este otro de acá, seno de h sobre h. O sea, usando estos dos de aquí, también lo conocemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicen los conocimientos que tenemos? Que este da 0.
El primero da 0 y el segundo da 1. ¿Sí? Este de aquí da 0 y este de aquí da 1. Quedando el primer término eliminado, porque queda seno de A por 0, eso es 0. Por otro lado, nos queda 1 por coseno de A, eso da coseno de A. Así que la derivada de la función seno de X en el punto X igual a es coseno de A. Podemos hacer algo parecido, casi análogo, para el caso de la función coseno. Vamos a hacerlo. Derivada de la función coseno. Así que empecemos nuevamente, tratemos de imitar el mismo ejemplo anterior. Pero ahora tenemos coseno de A más H. ¿Cómo es la fórmula de la identidad que necesitamos aquí? Es esta. Coseno de A más B es coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Vamos a usarla acá. A ver, quedaría el primero, coseno de A por coseno de H menos seno de H por seno de A menos coseno de A. El primero y el tercero tienen un factor común, así que vamos a agruparlo. Es parecido al anterior, pero ahora queda aquí coseno de A. Y después de resolver todo esto, nos va a quedar que este límite, cuando H tiende a 0, da 0 y el otro da 1. Así que la respuesta es menos seno de A. Bueno, con estos ejemplos que hemos visto hasta aquí, tenemos claridad de cómo se calculan las derivadas en un punto. Pero ahora vamos a ampliar esta definición para conceptos un poco más generales. Veamos esta definición de diferenciabilidad. A ver, son 3. La primera dice, una función f es diferenciable en el punto A si existe la derivada en x igual a. ¿A qué se refiere si existe? Pues recuerden que es un límite y a veces los límites pues no existen. Y otro aspecto es que puede que podamos calcular el límite, pero no en el punto A, sino en otro valor. Eso también puede pasar. Pero ya sabemos que eso querría decir que es diferenciable en un punto. Ahora, una función es diferenciable en un intervalo si es diferenciable en cada punto de dicho intervalo. O sea que aquí habla ya de diferenciable en un intervalo. Significa que es diferenciable en cada uno de los puntos de ese intervalo. Y la tercera es cuando decimos que f es diferenciable y no decimos ni en un punto ni en un intervalo, sino simplemente diferenciable. Una función es diferenciable si es diferenciable en cada punto de su dominio. Por supuesto, el tercero es más general, tiene que ser diferenciable en todo su dominio. Ahora, hemos visto que se puede calcular la derivada en un punto y que la respuesta es un número, pero también la derivada se puede comportar como una función. Veamos. Derivada de una función. La derivada de una función f, denotada como f' o también de f sobre dx, es la función definida por f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre a. ¿Cuál es la diferencia? Parece lo mismo, pero no lo es. La derivada en un punto es un número, porque es el límite calculado en un punto en particular. Pero cuando consideramos la derivada como una función, ya no es para el punto A, sino para el punto X, que puede ser cualquiera. Y eso significa que vamos a tener gráficas de la función derivada también. Y eso incluye todos los valores de X donde el límite existe. Bien, la demostración de cómo se calcula es idéntica a lo que hemos hecho anteriormente. Por eso, me atrevo a mostrarles el siguiente resumen. La derivada de f de x igual a k, o sea, una constante, es f' de x igual a 0. La derivada de f de x igual a mx más b
es f' de x igual a n. La derivada de f de x igual a x a la 2 es f' de x igual a 2x. La derivada de f de x igual a x a la 3 es f' de x igual a 3x a la 2. La derivada de f de x igual a raíz cuadrada de x es f' de x igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. La derivada de f de x igual a seno de x es f' de x igual a coseno de x. La derivada de f de x igual a coseno de x es f' de x igual a menos seno de x. Bien, hasta aquí hemos visto cómo se calcula la derivada de una función. También vimos cómo se calcula en un punto y también es la misma forma para calcularlo, para calcular la función derivada, solo que ya no es con a, sino con x. Hablemos un poco de la notación que vamos a estar usando. Hay 3 notaciones que vamos a estar usando de manera mixta, y no será exclusiva de una, ni de otra, ni de otra. Vamos a usar cualquiera de ellas. La primera notación de derivada será la notación de Lagrange. Lagrange propuso esta. Aunque Lagrange no es el creador del cálculo, sí propuso esta idea de escribirla con la prima, con la comita que estamos usando ahí arriba y se lee prima. Usaremos f' de x o también y'. Newton también hizo su propuesta. Es esta de ponerle un puntito encima. Casi siempre esa es la derivada de y con respecto al tiempo. Actualmente ese es el uso que se le da. Cuando sea con respecto al tiempo, no con respecto a x, sino con respecto al tiempo, actualmente esa es la forma que se usa. Y hay otra notación que fue propuesta por Leibniz, que es usar estos fraccionarios especiales, que realmente no son fraccionarios, no son fracciones. No podemos cancelar la d con la d, no, nada de eso. Es una notación que se lee. Vamos a empezar con la primera. ¿Sí? Este de aquí es la derivada de y con respecto a x. Así se debe leer. La derivada de f con respecto a x. O la derivada con respecto a x, aquí en la tercera, de f de x. ¿Y cuál te gusta usar? Bueno, puedes usar cualquiera. Pero si te preguntan de otra manera, debes ser capaz de entender qué significa. Para concluir, quiero hacerles un comentario muy breve de por qué mencionamos a Newton y Leibniz tanto. Bueno, ellos son los padres del cálculo diferencial. Juntos, pero en el mismo tiempo, pero no en el mismo lugar, crearon el cálculo diferencial. Los padres de la derivada son Newton y Leibniz. Ellos inventaron el cálculo de manera independiente, pero en el mismo tiempo. Sí, nadie le robó la idea al otro. La relación de ellos al principio era cordial, se escribían cartas para hablar sobre esos temas, porque Newton es inglés, Leibniz es alemán. Así que ellos, por medio de un amigo, se comunicaban para compartir ideas. Pero la disputa empezó a traer hostilidad por razones matemáticas, filosóficas y nacionalistas. Su disputa por la prioridad en el cálculo es uno de los grandes episodios históricos de las matemáticas. Pero valdría la pena que veamos algunos aportes que hicieron por separado. Veamos. Isaac Newton, que es el inglés del que estábamos hablando, concebía la derivada como la razón de cambio, o sea, un cociente de variaciones, de variación instantánea, de una cantidad que varía con el tiempo. Tengamos en cuenta que Newton también era físico, así que casi todas las aplicaciones las relacionaba con esta. Las variables él les llamaba fluentes, que son la x y la y, las llamó fluentes. Y le llamó a las derivadas, le llamó fluxiones. Ese era el nombre que él inventó para los objetos que
de manera independiente estaba inventando. Por otro lado, desde Alemania está Gottfried Wilhelm Leibniz. Él consideró dos cantidades infinitamente cercanas, x y x más delta de x, que es el que nosotros le hemos llamado h, y comparó los cambios correspondientes entre y y más delta de y. La derivada era la relación entre estos diferenciales, que por eso él propuso esta notación. Introdujo uno de los aportes muy interesantes, es esta notación de diferencial de x y de y. Y la relación de y sobre d de x sobre dx es la base de la notación moderna. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Estuvo un poquito larga, pero hemos cubierto los conceptos fundamentales de la derivada desde su definición, sus interpretaciones geométricas y físicas. Calculamos las derivadas de algunas funciones. En la próxima clase veremos algunas reglas de cómo hacer la derivada de otro tipo de funciones. Después de ver este video, responde este cuestionario para descubrir qué tanto comprendiste. Recuerda que puedes consultar tus apuntes y que el objetivo es que tú mismo reconozcas tus avances. Utiliza el código QR para ir al cuestionario o darle clic al enlace que se encuentra en la descripción. Si tienes dudas o preguntas, escríbelas en los comentarios.